Hay historias que se niegan a morir. Relatos grabados no en papel, sino en la arcilla endurecida por el sol de milenios. Nos transportan a un tiempo remoto, un lugar llamado Sumeria, en la fértil Mesopotamia. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una civilización que, de la noche a la mañana, pareció recibir un conocimiento extraordinario, casi divino. Sus ciudades, como Uruk y Ur, se alzaron majestuosas. Sus gentes aprendieron a escribir, a legislar, a observar las estrellas con una precisión que desafía toda lógica. Pero, ¿de dónde vino esta súbita explosión de sabiduría? Las tablillas cuneiformes, esos mensajes de un pasado profundo, nos susurran una respuesta inquietante. Hablan de dioses, dioses de carne y hueso. Los sumerios no eran un pueblo primitivo. Fueron los pioneros de la civilización tal y como la conocemos. Inventaron la rueda, sí, pero también el concepto del tiempo dividido en 60 segundos y 60 minutos. Crearon los primeros códigos de leyes, mucho antes que Hammurabi. Erigieron zigurats, templos escalonados que parecían querer tocar el firmamento. Eran arquitectos, matemáticos, astrónomos. Miraban al cielo y no veían solo puntos de luz. Veían un mapa cósmico, un hogar. Su legado es la base sobre la que se construyeron imperios posteriores, los acadios, los babilonios, los asirios. Pero siempre, en el origen de todo, encontramos esa pregunta. ¿Fueron ellos los únicos artífices de su grandeza? La respuesta que ellos mismos dejaron grabada es sorprendente. Nos cuentan que su civilización fue tutelada, guiada por seres poderosos que descendieron de los cielos. Los llamaron los Anunnaki, una palabra que resuena con un poder antiguo y que podría traducirse como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No eran dioses etéreos o fuerzas de la naturaleza. Las descripciones son extrañamente físicas, detalladas. Eran seres altos, imponentes, que vivían, comían, amaban y luchaban entre ellos. Eran una estirpe de gobernantes celestiales que decidieron establecer su reino, su colonia, en nuestro joven mundo. Una historia que muchos han relegado al mito, a la simple fantasía de un pueblo antiguo. Pero, ¿y si no fuera un mito? ¿Y si los sumerios, en su asombrosa sinceridad, simplemente documentaron lo que vieron? Pensemos en ello. Una cultura que aparece de forma casi espontánea con un conocimiento que tardaría siglos en ser redescubierto. Una cultura que nombra planetas de nuestro sistema solar que no serían visibles sin telescopios. Una cultura que habla de sus dioses no como figuras simbólicas, sino como maestros, ingenieros, reyes que caminaron entre ellos, impartiendo órdenes y enseñando los secretos del universo. Esta es la puerta que vamos a cruzar esta noche. La puerta a un pasado prohibido, a una historia que podría reescribir la nuestra. Las tablillas no dejan lugar a dudas. Los Anunnaki eran una jerarquía, una sociedad compleja con líderes y facciones. A la cabeza estaban figuras como Anu, el gran padre, que reinaba desde los cielos, y sus dos hijos, Enlil y Enki, cuyas rivalidades y decisiones marcarían el destino de la Tierra y de la humanidad. Enlil era el comandante, el legislador estricto, a menudo severo con los humanos. Enki, en cambio, era el científico, el ingeniero genético, el maestro. Se le describe como una figura más compasiva, un protector de su creación, el Homo sapiens. Estos no son cuentos de hadas, son crónicas detalladas, casi informes de misión, que narran sus llegadas, sus disputas territoriales y sus proyectos. Según estos textos milenarios, la misión de los Anunnaki en la Tierra era muy concreta. Necesitaban un recurso, un metal precioso, el oro, no para la ostentación, como podríamos pensar, sino para un propósito tecnológico vital. La teoría, defendida por investigadores como Zecharia Sitchin, sugiere que su planeta de origen, un supuesto 12º planeta llamado Nibiru, sufría un deterioro atmosférico. Necesitaban partículas de oro para crear un escudo protector en su atmósfera y salvar su mundo. La Tierra era su mina, un puesto de avanzada en un rincón remoto de la galaxia, una operación de extracción a escala planetaria que requería mano de obra. Aquí es donde la historia da un giro aún más perturbador. El trabajo en las minas era arduo, y los Anunnaki de menor rango, los Igishi, se rebelaron. Fue entonces cuando Enki, el brillante genetista, propuso una solución audaz, una solución que nos implica directamente. Manipular genéticamente a una especie ya existente en la Tierra, los homínidos primitivos, para mejorarlos.
para crear un trabajador primitivo, un Luluamelu, que fuera lo suficientemente inteligente como para seguir órdenes y lo suficientemente fuerte como para realizar el trabajo. Nos habrían creado a su imagen y semejanza, mezclando su ADN con el barro de la tierra. Esta narrativa resuena con ecos que encontramos en otras culturas. El Génesis bíblico nos habla de los Elohim creando al hombre del polvo. Menciona a los Nefilim, gigantes que caminaron sobre la tierra, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Son los Nefilim y los Anunnaki los mismos seres? ¿Es la historia de Adán y Eva una versión simplificada de la ingeniería genética de Enki en su laboratorio, el Edin? Las conexiones son demasiado precisas para ser una simple coincidencia. Nos enfrentamos a la posibilidad de que no seamos el resultado de una evolución puramente natural, sino de un diseño deliberado. El gran enigma sumerio no es solo lo que escribieron, sino lo que hicieron. ¿Cómo una civilización surgida aparentemente de la nada pudo desarrollar un conocimiento astronómico tan avanzado? Sus textos no solo mencionan los planetas que podemos ver a simple vista. Hablan de Urano, Neptuno, planetas que para nuestra ciencia oficial no fueron descubiertos hasta los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo podían saber de su existencia? ¿Cómo podían conocer su color azul verdoso, como describen en sus poemas épicos? La única respuesta lógica, si descartamos la casualidad imposible, es que alguien se lo dijo. Alguien que ya había viajado por el sistema solar. El misterio se extiende a sus construcciones. Los zigurats no eran simples templos. Eran observatorios astronómicos, plataformas que apuntaban a constelaciones específicas con una precisión matemática asombrosa. Y luego están las estructuras megalíticas que encontramos por todo el mundo, desde Baalbek en el Líbano hasta Pumapunku en Bolivia. Bloques de piedra de cientos, a veces miles, de toneladas, cortados y ensamblados con una precisión que hoy en día sería un desafío logístico monumental. ¿Coincidencia? ¿O la firma de una misma tecnología, de unos mismos constructores que operaron a nivel global? Los sumerios los llamaron Anunnaki. Quizás otros pueblos les dieron otros nombres. Las teorías prohibidas sugieren que los Anunnaki no solo nos dieron la civilización, sino que dejaron atrás vestigios de su tecnología. Artefactos fuera de lugar, los llamados UPARTS, que desafían nuestra cronología histórica. La batería de Bagdad, un objeto de hace 2000 años que parece ser una pila eléctrica. El mecanismo de Anticitera, un complejo ordenador astronómico de la antigua Grecia. Son inventos humanos aislados o ecos de una ciencia heredada y perdida. Un conocimiento que se fue diluyendo con el tiempo, convirtiéndose en magia, en mito, en religión, hasta desaparecer casi por completo de nuestra memoria colectiva. Pensemos en el relato del diluvio universal. No es exclusivo de la Biblia. La versión más antigua y detallada se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio. En él, los dioses, los Anunnaki, deciden destruir a la humanidad con una gran inundación. Pero uno de ellos, el ya conocido Enki, desobedece. Advierte a un humano leal, Utnapishtim, el Noé sumerio, y le da instrucciones precisas para construir un arca y salvarse. Es la misma historia, los mismos arquetipos, una catástrofe global y una intervención divina para preservar la semilla de la humanidad. ¿Un mito compartido o el recuerdo de un evento histórico real orquestado por estos seres del cielo? La historia oficial nos dice que los Anunnaki son meros personajes de la mitología sumeria, que sus relatos son alegorías, intentos primitivos de explicar el mundo. Pero esta visión cómoda deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantas culturas antiguas, sin contacto aparente entre ellas, comparten mitos tan similares? El mito de la creación a partir del barro, la serpiente como símbolo de sabiduría y genética, el caduceo de Enki, dioses que descienden de las estrellas, una gran inundación. Desde los mayas hasta los aborígenes australianos, encontramos los mismos patrones, las mismas huellas dactilares de una influencia primigenia. Hay quienes van más allá, quienes postulan que los Anunnaki nunca se fueron del todo. Quizás, tras la catástrofe del diluvio, decidieron adoptar un perfil más bajo. En lugar de gobernar abiertamente como reyes dioses, comenzaron a influir desde las sombras. Crearon linajes, familias reales, sociedades secretas para perpetuar su control y guiar el desarrollo de la humanidad según sus propios planes a largo plazo. Una idea escalofriante.
La posibilidad de que la historia humana no sea una sucesión de eventos aleatorios, sino un guión cuidadosamente orquestado por actores invisibles, los descendientes de aquellos que vinieron del cielo. Esta teoría podría explicar muchas cosas. El obsesivo interés de las élites por los linajes y la sangre azul. La persistencia de símbolos antiguos de poder, como el ojo que todo lo ve o el águila, en los emblemas de naciones modernas. El secretismo que rodea a ciertas organizaciones y su aparente influencia en la política y las finanzas mundiales. ¿Son simplemente tradiciones humanas o la continuación de un sistema de control establecido hace eones? Tal vez las guerras, las revoluciones y los avances tecnológicos no son solo producto de nuestra propia evolución, sino que responden a estímulos y conflictos de una agenda que nos es ajena. Y así, llegamos a la noche de hoy, 13 de junio del año 2025. Miramos al cielo estrellado, el mismo cielo que observaron los sumerios hace 6000 años. Nos preguntamos por nuestro lugar en el cosmos, por nuestro origen y nuestro destino. La historia de los Anunnaki nos ofrece una respuesta tan fascinante como aterradora. Nos obliga a cuestionar la base misma de nuestra existencia. Ya no somos los dueños de nuestro planeta, sino quizás los inquilinos, o incluso el producto de un experimento cósmico. La pregunta final, la que queda flotando en la oscuridad, no es si los Anunnaki existieron. La verdadera pregunta es, ¿siguen aquí entre nosotros, tirando de los hilos de nuestro destino?